Comencemos entonces. Estamos grabando y comenzamos. ¿Me escuchas, Xiomara? ¿Me escuchas, Alvarito? ¿Me escuchas, Alexandra? Sí. Ok. Recuerden que quiero que sean interactivos. Vamos a hacer un repaso de las clases pasadas, obviamente, porque quiero que tengan poder recordatorio de todo lo que hemos hablado. No es que yo hablo y hablo y hablo. La idea es que ustedes entiendan, ¿verdad? Los talleres y que los podemos aplicar el año que viene después de salir de la pandemia en práctica. ¿Qué recuerdan que hablamos en los talleres pasados, en el taller pasado? Del taller del miércoles. Del taller del viernes pasado de audio. Ya. Vamos a hablar ahorita de audio. Iluminación lo vamos a hacer para las 5 de la tarde, ¿ok? Yo no vine en el taller pasado de sonido. O sí vine, pero mi internet estaba mal. Sí, sí, yo recuerdo que tuviste que salir. Pero bueno, vamos a hacer un breve repaso. Alexandra. Profe, ese de esta iluminación, ¿no? Iluminación lo vamos a ver a las 5 porque corrimos los talleres. Creo que les pasaron la notificación de que mañana ya estoy ocupado en un proyecto. Entonces vamos a hacer ahorita audio y vamos a hacer a las 5 iluminación. Igualito todo les va a servir el conocimiento que van a adquirir. Ninguno ha entrado el de audio entonces, por lo que veo. No, yo primera vez. Bueno, si estamos desde el comienzo, comenzamos desde el principio. ¿Qué es para ustedes el audio? Entonces comencemos a hablar un poquito de audio, porque ¿saben qué es lo que pasa? A veces le tomamos mucha atención a la edición, o le tomamos mucha atención a la cámara, o le tomamos mucha atención al guión, pero nos olvidamos de factores primordiales, obviamente, como lo es la iluminación, como también es el audio. ¿Qué creen ustedes que es el audio? Vamos a aprender hoy un poquito de audio y vamos a retomar esto desde el principio para que, saben, es un medio audiovisual. No hay que desprestigiar a ninguno de los cargos ni ninguna de las funciones porque, como les digo, esto es un engranaje suizo. Entonces, todo tiene que salir a la perfección. A ver, Ale, ¿qué crees tú que es el audio? Es un sonido mediante, no sé. Lo percibimos de la sentido, ¿verdad? Así como a veces olemos, también observamos y oímos. Entonces, no hay que desperdiciar nada en el tema audiovisual. Yo les comenté, hace años, allá en Venezuela, hicieron una sala de cine 4D. ¿Cuál es la de cine 4D? ¿O qué les suena a ustedes una sala de cine 4D, por ejemplo? Sabemos del 3D, nos ponemos los lentes, vemos todo en tercera dimensión, tenemos más profundidad de campo y hasta sensación de atracción a lo que va a venir a nosotros. ¿Qué creen ustedes que es una sala de cine 4D? No creo que tarde en llegar acá. A ver, Xiomi, ¿qué crees tú, Álvaro? Que todos los cientos. No sé cómo explicarlo, pero. ¿Más sensaciones? Más Ajá. sensaciones. Muy bien, Álvaro. Xiomara, sí, es eso. Lo que tenemos que tener es más sensaciones. En las salas de cine, lo que hacemos en un espacio controlado, tenemos un término audiovisual. Nosotros estamos comenzando a hacer audiovisuales. Tenemos que transmitir en base a plano, en base a sensaciones de iluminación, de color. Estamos transmitiendo sensaciones. Cuando les pongo el ejemplo del cine 4D, ¿qué es lo que sucede? Tenemos una sensación de 3D porque nos ponemos nuestros lentes y vamos a ver perspectiva. Cuando tenemos más sensaciones, hacemos un surround, que es súper importante porque vamos a tener una cantidad de sonidos que van a ser unos sonidos envolventes hacia nosotros. De esto vamos a hablar un poquito más adelante. Pero, ¿qué sucede? Nosotros como técnicos, como comunicadores, como comunicólogos, vamos siempre a tratar de mantener la mayor cantidad de sonidos. El experimento o lo que fue muy fortuito en el momento fue que tenías unos lentes 3D, tenías un surround, ya tienes un término audiovisual de alguna película que
depende de la trama, depende del guión, va a ser muy buena o va a ser muy mala, va a tener un final feliz o no va a tener un final feliz. ¿Qué fue el agregado en ese momento? Había movimientos. Entonces, ¿qué sucedía? Estábamos sentados en una sala de cine que si el carro, la perspectiva del carro era bajando, el cine se movía como si fuéramos bajando. Imagínense la sensación tal vez de vértigo, de una especie de montaña rusa encerrado en un cine. Eso se le agrega ¿qué? Al aroma. Es lo único que audiovisualmente no se ha podido lograr a nivel broadcast de televisión, pero en las salas de cine se puede lograr. Por ejemplo, una sensación que podría ser muy agradable. Vemos un campo lleno de rosas y en el cine botaban ese aroma para que sintiera ese tipo de cosas. Pero les explico esto por qué. Porque en el tema de audio, ustedes tienen que estar siempre atentos a dar sensaciones, a dar sonidos. Tenemos que conocer los sonidos. Tenemos que saber qué tipo de microfonía vamos a utilizar, qué tipo de audio vamos a grabar. No es lo mismo el audio de una entrevista que un audio ambiente. Hay micrófonos más sensibles y hay micrófonos un poquito menos sensibles, pero que tienen una caracterización. Son los micrófonos que pueden ser omnidireccionales o unidireccionales. Igual les voy a hablar un poquito más adelante de esto. Lo importante es que conozcan. No, nunca digan que no quieren aprender un poquito más o no se nieguen a yo quiero entrar a tal área o tal área no me gusta, porque a veces en las áreas que ustedes desconocen es donde van a ver ciertas sensaciones. Por aquí está Karen reclamando que la acepte, ya la aceptamos. Ok, entonces esas sensaciones acústicas son las que les van a enriquecer. Hola Karencita, buenas tardes. Tardes. ¿Ya se despertó? Sí, que tenía sueño. No te preocupes, no importa. Mira, este taller va a ser hoy de audio y a las 5 hacemos el de iluminación para que estés en contexto. Estamos un poquito hablando de los audios, de cómo tenemos que percibir los audios, ¿ok? Para que te vayas integrando. Entonces, en la televisión, como en cualquier elemento audiovisual, porque es audiovisual, estamos transmitiendo imágenes, estamos transmitiendo sensaciones. ¿Qué es lo que queremos dar como sensaciones? ¿Qué es lo que vamos? Ay, no estoy compartiendo la lámina, disculpen chicos. ¿Qué es lo que vamos a dar como sensaciones y cómo va a ser todo este tema? A lo largo de que nuestro texto sea lo más atractivo posible, de que nuestro texto sea llamativo, sucede en radio y más en televisión, porque en televisión tenemos que ser visuales, en radio a veces tenemos que ser más creativos, cómo vamos a crear los sonidos, ¿ok? Pero en televisión tenemos una forma de ambientar y en radio tenemos otra forma. Los dos tienen sus atractivos. Yo apuesto que a Xiomara le encanta más escuchar música y tal vez a Ale le gusta más ver televisión o a Álvaro le gusta prender la televisión y acostarse a dormir o poner el YouTube o a Karencita le gusta solo dormir, por lo visto, ¿verdad, Karen? Confirmo. Lo confirmo, muy bien. Entonces, pero capaz te gusta escuchar algo. Entonces tenemos que ser sensibles a los sonidos. En la era digital, los sonidos han ido cambiando y todo se ha ido viendo por códigos binarios, por ceros y unos. Así como las transmisiones de televisión, así como la iluminación ha ido progresando, tenemos que tener sensaciones ante la realidad. ¿Qué es lo que vamos a transmitir a nuestro público para que se quede atado en base a esto? ¿Okay? Entonces, ¿qué creen ustedes que es el sonido? Vamos a comenzar por ahí. A ver. ¿Aló? ¿Xiomi? Creo que es un complemento para cualquier actividad, como por ejemplo los videos, o algo que va dentro de nosotros también, porque todos los días producimos algún sonido. ¿Cómo? Álvaro, ¿qué opinas tú? Ondas.
Ajá. Son ondas que llegan a nuestro cuerpo mediante vibraciones, ¿correcto? Entonces, vamos a definirlo. A ver, Ale, defínenos qué es lo que es el sonido. El sonido es un fenómeno físico que estimula el sentido del oído. Las vibraciones que producen los cuerpos materiales al ser golpeados o rozados se transmiten por un medio elástico donde se propagan en forma de ondas y al llegar a nuestros oídos producen la sensación sonora. Un sonido se diferencia de otro por sus características de percepción. Ok, hay personas que tienen mejores sensaciones de sonido, mejores sensaciones de olfato y mejores sensaciones de vista. Nosotros audiovisualmente tratamos de transmitir lo mejor para nuestros clientes, ¿verdad? Para nuestro público objetivo. Entonces, cuando hacemos un sonido tenemos que hacerlo enriquecedor, tenemos que hacer que vibre, que se sienta, así como cuando escuchamos una canción de nuestro país que nos revienta el alma, también hay sonidos que nos dan paz, pájaros, aire, saxofones, trompetas. Vamos a hablar entre los bajos, los medios y los agudos de cuáles tipos de sonidos vamos a experimentar o cuáles experimentamos a diario y no nos damos cuenta porque tenemos un día a día. Y en el término audiovisual, como les explico a ustedes, en la cámara, en la iluminación, así como vemos, también sentimos, tenemos refracciones de color, refracciones y estímulos que van eléctricamente en nuestro cerebro, nos pueden producir placer, nos pueden producir sensaciones de alegría, nos pueden producir sensaciones de tristeza o sensaciones de miedo. Igual nosotros audiovisualmente tenemos que transmitir esas sensaciones a este público. A ver, a Karen le gusta hacer películas de terror, a Xiaomi le gusta hacer películas románticas. Estoy poniendo un ejemplo. A Álvaro le gusta hacer humor negro y a Alejandra le gusta hacer otro tipo de producto para su población, por ejemplo, documentales, una serie de factores. El ámbito audiovisual es muy disperso y es muy abierto a cierto tipo de público. Así como nos vamos a enfocar en lo que es iluminación, nos enfocamos en lo que es las imágenes, los cuadros, también tenemos que saber que el sonido es súper importante en nuestras producciones. Vamos a ver, por ejemplo, cómo se transmite y cómo es la percepción de sonido hasta nuestros oídos. Karen. Karen. Hola, Carlitos. A ver, te escucho. El sonido es la percepción de nuestro cerebro de vibraciones mecánicas que producen los cuerpos y que llegan a nuestro oído a través de un medio. Ok, ejemplo 1, hacemos la producción de un sonido, una campana, clink, 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 se transmite, como dijo Álvaro, muy bien Álvaro, durante ondas y llegan a una recepción de ondas a nuestros oídos. Esa recepción de ondas, nosotros vamos a tener una pequeña parábola que son nuestras orejas y van a pasar por un conducto auditivo, van a tener un proceso y van a llegar a nuestro cerebro. Van a ser una sensación agradable, desagradable, de miedo o de alegría. Es lo que queremos transmitir. Y el sonido es súper importante cuando lo vamos a transmitir. Vamos a ver, colocarles esta lámina para que entiendan cómo viaja el sonido hasta nuestro cerebro. ¿Alguna vez se han preguntado cómo los sonidos se van abriendo paso desde su origen hasta llegar al cerebro? Tomemos el ejemplo de una trompeta. Cuando se toca, esta produce ondas sonoras que viajan por el aire. El oído externo atrapa estas ondas, que luego recorren un pasaje estrecho llamado conducto auditivo. Las ondas sonoras llegan hasta el tímpano, que es una membrana de aproximadamente la mitad del tamaño de una moneda de 10 centavos estadounidenses. Las ondas hacen que el tímpano vibre, lo que a su vez hace vibrar 3 huesecillos diminutos llamados martillo, yunque y estribo. Estos huesecillos amplifican o aumentan las vibraciones del sonido y las envían a la cóclea. La cóclea, que tiene forma de caracol,
Es del tamaño de un guisante o arveja y está llena de líquido. Las vibraciones del sonido hacen que este líquido se ondule, lo que crea una especie de olas. Hay unas estructuras parecidas a hebras de cabello, llamadas estereocilios, que se encuentran en la parte superior de las células en el oído interno, y por esta razón a estas células se les conoce como células ciliadas. Estas células ciliadas se agrupan en paquetes dentro de la cóclea. Con el movimiento del líquido dentro de la cóclea, los grupos de células ciliadas se mueven y sus estereocilios convierten este movimiento en señales eléctricas. Este movimiento también causa que los iones dentro de las células ciliadas migren hacia la parte superior de estas, y esa migración iónica provoca la liberación de sustancias químicas en la parte inferior de estas células. Las sustancias químicas se unen a las células nerviosas auditivas y crean una señal eléctrica que viaja a lo largo del nervio auditivo hacia el cerebro. Las diferentes células ciliadas responden a distintas frecuencias de sonidos. Las células ciliadas en la parte ancha o base de la cóclea detectan sonidos más agudos, como un pícolo o una flauta. Las células ciliadas situadas hacia la parte superior de la espiral detectan sonidos progresivamente más bajos, como una trompeta o un trombón. En la parte superior o ápice de la espiral, las células ciliadas detectan los sonidos de tonos más bajos, como una tuba. El nervio auditivo lleva la señal eléctrica al cerebro, que interpreta los mensajes como sonidos que reconocemos y entendemos. Entonces, en base a esto, ¿qué es lo que hacen las células ciliadas? Estamos reconociendo sonidos, sonidos agudos, sonidos medios, sonidos graves, que nos van a dar sensaciones. Un boom, un son sonidos básicos en la forma de ecualización. Comenzando con esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Comprender cómo electromagnéticamente y electrónicamente en una cámara podemos tener sonido para nuestras producciones o en un equipo de audio diferente. ¿Por qué? Porque así como somos iluminadores, como yo les pido siempre, sean comunicadores integrales, tienen que conocer cada una de sus ramas. Ya en el tema audiovisual abarcan muchas ramas. La iluminación, la cámara, el guión, el encuadre, los ángulos de cámara, ángulos de luz. Igual sucede con el sonido, cómo colocamos la microfonía va a ser diferente. Así como los vimos, en esas membranas está basada nuestra microfonía. Los micrófonos están basados básicamente en una membrana que rebota sonido y absorbe sonido. Y mediante esa membrana se está captando en base a los micrófonos. Lo mismo sucede para los parlantes. Los parlantes, ¿qué es lo que hacen? Emiten sonido. Mediante un mecanismo electromagnético, que es una bobina, estamos obteniendo sonido de retracción y de expansión. Estamos haciendo que los bajos se expandan y que los medios chupen. Entonces, lo mismo pasa y es el principio de nuestros oídos. Entonces, hasta ahora está todo claro hasta acá, chicos. Pregunto. Karen, Ale, Xiomara, Álvaro. Claro, profe. Ok, siempre quiero que pregunten, no se queden con dudas, no se queden con preguntas, porque la idea es que aclaremos lo mejor de todos estos talleres para después llevarlos a las prácticas, ¿ok? Entonces, hay algo que se llama frecuencia. A ver, Xiomi, ¿qué es la frecuencia? Es el número de vibraciones completas por segundo que efectúa la fuente del sonido y que se transmite en las ondas. Un sonido audible por los seres humanos tendrá una frecuencia de entre 20 a 20.000 Hz. Muy Por bien. encima de ese rango será ultrasonido. Muy bien. Me encanta, Xiomara, que ya estén manejando los términos. Cuando ustedes ya ven las siglas, ya tienen que manejar los términos. Entonces, a frecuencias, hay frecuencias audibles, hay frecuencias no audibles. A ver, Karen, si tú tienes un perrito y eso que le silbas el pito, tú escuchas para llamarlo, por ejemplo.
Ya, no, No. no, porque el sonido de los pitos para los perros es más sensible, creo. Ujú, tiene una frecuencia, Ujú. ¿verdad? Ahora, si tú escuchas un bajo de un carro, boom, 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 escuchando a Bob Bunny, a ti te encanta Bob Bunny, pero ¿cómo lo escuchas bien o lo escuchas mal? Sí, sí lo escucho bien, Carlitos. Bueno, yo nunca voy a escuchar a Bob Bunny bien, de verdad. Lo lamento por ti, pero es una frecuencia que vamos a percibir, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando esa frecuencia pasa o sobrepasa esos 20.000 Hz o se va hacia los 80.000 Hz? No las vamos a percibir. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, voy a bajarle un poco el audio a mi computador para que se perciban, para que lo escuchen, y ustedes me van a decir en qué Hz comienzan a escuchar. Vamos a medir la frecuencia de nuestro Hz. ¿Cuándo comenzamos a escuchar la frecuencia? Los que tengan las cornetas bajas, por favor, suban el máximo. Los que tengan audífonos, colóqueselo. Va a llegar un momento que les va a llegar a molestar. Puede ser que se pierda. ¿Por qué? Porque como es una transmisión por internet, se puede perder el sonido audible. Pero quiero que hagamos el experimento y ustedes vean los números de frecuencia. Estamos viendo esta pantalla, ¿correcto? Estamos viendo los 21 Hz. Sí, A ver, Xiaomi, Ale, Álvaro, Karencita. sí, sí se ve. Sí. Lo estamos viendo. Súbanle el máximo a sus cornetas. Va a llegar un momento que puede ser un poco insoportable, pero son 2 minutos, ¿ok? Voy a rodar este audio y midan en cuánto comenzaron a escuchar y cuánto escucharon al máximo y cuánto dejaron de escuchar. Voy. Paso. Minuto. Entonces, hijo. Minutito. No escuchamos nada todavía. Silencien los micrófonos, hagan el ejercicio. ¿Escuchan algo? Ok, hagamos, ya se desapareció la frecuencia, ya paró del 1 al 9, ¿de dónde comenzaron a escuchar ustedes la frecuencia?
A ver, Ale, Xiomara, Álvaro, Karen. Yo en el 60. También en 60. Como en 60, comenzaron a escuchar la frecuencia. Bien. Estamos hablando de por acá, más o menos. ¿Qué tenemos acá? Un ruido. Es una frecuencia grave, disculpe. Es una frecuencia... Ya va, chicos, se me pegó la lámina. Un momentito. Ajá, ¿y a dónde la dejaron de escuchar? ¿En qué momento la dejaron de escuchar? A ver, Ale, Xiomi, ¿la escucharon? Alex, Sí, pero, o sea, era como que en el 60 subía y en el 70 bajaba, después subía en el 90 y en el 100 bajaba y así. claro, iba variando. Yo lo que quería es que hicieran el ejercicio auditivo de dónde lo terminaban escuchando, cómo lo terminaban escuchando. A veces se cortan por la frecuencia de transmisión. Entonces, dicho esto, ¿qué tenemos que estar nosotros? Que hay frecuencias graves, hay frecuencias agudas y hay frecuencias medias. Hay locutores que hablan, buenas tardes, nos encontramos acá en la radio, y entonces va a ser una voz más grave. Hay locutores que son más planos, nos están dando tal vez una noticia o nos están dando algo mucho más plano sin ser tan engoloso en nuestra voz. Y hay locutores que son más agudos. Lo mismo sucede con las propiedades y características del sonido. Como es la frecuencia y como vamos variando en base a esto, se fijaron que iba variando, que iba la frecuencia, la onda senoidal está más ancha, y a medida que la frecuencia la vamos colocando más plana, se va colocando en una onda un poco más visible. ¿Qué sucede a medida que vamos aumentando nuestra frecuencia? Esta onda senoidal que va viajando por vibraciones hasta llegar hasta nuestros oídos para causar sensaciones, se va volviendo más plana, incluso más aguda, y se va volviendo imperceptible hasta que al final se nos vuelve un ruido de tantas frecuencias que hay. Entonces, en base a esto, disculpen, tenemos que tener en cuenta que hay una altura de frecuencia, una onda de baja frecuencia y una onda de alta frecuencia, lo que nos va a llevar a los graves, a los medios y los agudos. Esto nos va a indicar si el sonido que determina la frecuencia sonora es equivalente a la medida de ciclos por hercios, ¿ok? O por hertz. Entonces, tenemos vibración lenta, vibración de baja frecuencia y un sonido grave, y una vibración rápida a una alta frecuencia y un sonido agudo. Mientras más la presión y este periodo de tiempo sea más corto, ¿qué es lo que vamos a tener? Una frecuencia más rápida y vamos a obtener sonidos agudos en el tiempo. Y si la frecuencia es más baja, porque tenemos un periodo de tiempo más largo, la frecuencia va a ser mucho más amplia y el tiempo va a ser más largo. Ok, por ejemplo, ¿qué escuchamos acá? A ver, Karen, a ti que te encanta ir a una discoteca, ir a rumbear. ¿A quién le encanta ir a rumbear aquí? ¿A Xiomara? Ok, ¿qué tenemos en esta música tecno? ¿Qué aprecian ustedes a nivel auditivo? ¿Ale? ¿Alejandra? ¿Se nos durmió? Xiomara, ¿también te dormiste Sí, por ahí? profe. A ver, ¿qué apreciaste en ese sonido que acabo de colocar ahorita? Está muy fuerte. Ok, voy a bajarle un poco, disculpa. Voy a bajarle un poco y lo voy a volver a colocar. Sí, pero es que ¿me
Mucha interferencia. Mucha interferencia. No, y ese es internet. Tenemos un pam, pam, que son sonidos graves, pero también tenemos unos agudos, que son los tweeters, los agudos, el ps, 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 tal vez de algunos platos. Voy a adelantar este video un poco y voy a colocar otra música. Seguimos con lo grave. Entonces, ese boom, boom, boom que nos está haciendo es un sonido grave, tal vez agradable para algunos oídos y para otros no. Boom, boom nos está haciendo una frecuencia con una onda más larga, pero que nos está dando un sonido de un bajo. Un sonido de un medio va a ser distinto y un sonido agudo va a ser distinto. Por ejemplo, ¿qué opinan ustedes de la flauta? ¿Eso es un sonido medio, bajo o agudo? A ver, Ale. Hola. Álvaro, ¿qué dices tú? ¿Una flauta es un sonido medio, bajo o agudo? Creo que eso puede depender, no sé. O sea, pero cuando En general, los sonidos de este tipo de instrumentos son sonidos agudos, que nos van a dar una percepción distinta. Un sonido de un saxofón puede variar entre lo agudo o lo medio. En cambio, una flauta por lo general y un violín van a ser agudos, por ejemplo. Es así como comenzamos a componer canciones y como vamos a analizar nuestra amplitud de onda, nuestra longitud de onda para tener intensidad y potencia acústica. ¿Ok? No es el volumen, no es lo alto del volumen que se escuche, es la calidad con la que percibamos nosotros. Y esto se va a ver influenciado, disculpen, por la longitud de onda, que es la onda que recorre toda esa oscilación para llegar hasta nuestros oídos. ¿Ok? Un diapasón. ¿Cómo suena un diapasón? A ver, Xiomara, ¿qué me dices tú? Pero nunca lo he escuchado. ¿Cómo se escucha un diapasón? ¿Cómo se escucha un diapasón? Mira acá. El sonido es una vibración de la materia que se transmite en forma de ondas longitudinales. La intensidad depende de la amplitud de onda que mide el movimiento de las moléculas de aire en la onda sonora. Cuanto mayor es, más intensamente golpean las moléculas el tímpano y más fuerte se oye el sonido. El tono o altura permite distinguir entre sonidos graves y agudos, dependiendo de la frecuencia de vibración. Un sonido es más agudo cuanto mayor es su frecuencia. A través del timbre se pueden distinguir dos notas iguales emitidas por instrumentos diferentes a partir de sus armónicos. Los armónicos son ondas simples, múltiplos de una frecuencia fundamental, que se superponen en el oído, provocando distintas sensaciones sonoras. Así, una misma nota se percibe de manera diferente si la emite un violín o una trompeta. Entonces, ¿qué es lo que queremos dar a conocer? El diapasón es un instrumento tal vez de medición para saber cuáles son los agudos y cómo viajan esas ondas, pero depende del instrumento o del sonido que vayamos a tener, va a ser diferente la potencia acústica. A ver, por ejemplo, Xiomara, definimos por ahí qué dice acá de la potencia acústica y del espectro de frecuencia. Potencia acústica es la cantidad de energía emitida por las ondas por unidad de tiempo, se mide en vatios y depende directamente de la amplitud de onda. Espectro de frecuencia es la distribución de amplitudes energía acústica para cada frecuencia de las diversas ondas que componen el sonido. Ok, depende de la cantidad de ondas, de cómo sea el espectro, la longitud y la altitud de la onda,
vamos a experimentar diferentes sonidos. Entonces, eso es lo que queremos dar a conocer en estos talleres, porque ustedes tienen que saber qué sonidos van a tomar, cómo van a musicalizar incluso, o cómo van a hacer con sus productos para, para poder tener un producto final un poco más agradable, ¿ok? Entonces, tenemos que conocer la potencia acústica, a quién le queremos llegar y cómo va a ser nuestro sonido, cómo va a ser nuestra mezcla de sonido. Desde el principio, desde qué tipo de microfonía vamos a elegir, porque depende del producto del que vamos a hacer, hasta dónde lo vamos a realizar. No es lo mismo el micrófono que nos colocamos para hacer un programa de concurso, donde va a ser un poco más plano, a la microfonía que vamos a utilizar para un documental con una voz mucho más grave o mucho más agradable, porque nunca vamos a estar en pantalla. Y no es lo mismo la microfonía que vamos a utilizar en ambiente o la que vamos a utilizar en exteriores incluso. Ya vamos a hablar un poco más adelante de las microfonías y van a saber por qué hay unos que utilizan lavalier, otros micrófonos de barquilla, otros micrófonos de boom, otros otro tipo de microfonía si es una instrumentación. Hay micrófonos especializados para guitarras eléctricas, para bajos, para batería, para una serie de factores. Yo, por ejemplo, recomiendo mucho la serie de Sennheiser, que es la que nos permite tener mejores sonidos. Mejores sonidos. ¿Qué pasa con las características de los micrófonos? Depende del micrófono que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque dependiendo de la gama de microfonía, hay micrófonos más caros y más baratos. Por ejemplo, hay micrófonos que son muy costosos, como la gama de PDA, la gama de Sennheiser, la gama de Sony. ¿Por qué? Porque son incluso micrófonos que tienen hilos de oro para que las vibraciones sean mejor aceptadas por el equipo. ¿Ok? Entonces, la potencia acústica es la cantidad de energía y en unidad del tiempo en la potencia. Hacemos un sonido, se va a ir expandiendo en forma de onda sonora hasta llegar hasta nuestros oídos, oído izquierdo, oído derecho. Ok, lo que les puse como ejemplo en el video anterior, cuando experimentamos las ondas de sonido, son sonidos subsónicos que no vamos a escuchar, los podrán escuchar los perros o ciertos animales, y sonidos ultrasónicos. En los graves, subgraves, medios y agudos, vamos a entrar nosotros en un rango de que sí lo vamos a escuchar. Sucede hasta con los parlantes de sus autos. Vamos a tener un bajo, vamos a tener un medio bajo, vamos a tener un medio y vamos a tener un tweeter o un agudo. Lo mismo sucede para televisión. Hay propiedades de sonido, como les vengo comentando, hay altura, tono y duración. A ver, Ale, defínenos esto por acá. Altura o tono. De acuerdo a su frecuencia, los sonidos se clasifican en agudos, alta frecuencia, medios, frecuencia media, graves, baja frecuencia. La frecuencia es solo que distingue las notas musicales entre sí. Duración es el tiempo durante el cual se mantienen las vibraciones que produce un sonido. Ok, entonces, mientras va produciéndose ese sonido, él va viajando en el tiempo, va viajando en el espacio, así como la luz, que lo hemos visto en los talleres de iluminación, va viajando en el espacio, sucede lo mismo para el sonido. Entonces, él tiene un tiempo de duración. Hay eco, hay reverberancia, y ya vamos a ver también cómo se producen, pero cómo viaja ese sonido en el espacio, cómo viaja en el ambiente y cómo lo podemos percibir. A ver, Xiomi, es lo mismo que tú le grites a Álvaro a 3 metros de distancia, a 3 cuadras de distancia o a 3 kilómetros de distancia. ¿Qué opinas? Sí. No, no es lo mismo. ¿Lo va a No es escuchar? lo mismo. No, no es lo mismo, ¿verdad? Puede Ajá, no es ser lo que a 3 metros lo escuche, puede ser que a 3 cuadras lo perciba, pero a 3 kilómetros nunca lo vas a escuchar. ¿Qué sucede? El sonido se va perdiendo por distancia.
Lo mismo pasa con la iluminación y pasa con nuestros efectos. Veamos este ejemplito para que lo entiendan un poquito. Vamos a identificar sonidos agudos, sonidos medios. ¿Sonido? ¿Sonido? Agudo. Muy bien. Continuamos. Sigue siendo agudo. Vamos con un siguiente sonido. ¿Sonido? Medio. Muy bien. Ya va. Se me volvió loca la lámina, disculpen. Okay. Un sonido medio, aunque sigue siendo medio agudo porque están está en los rangos de las campanadas. Vamos a ver un ejemplo 2. ¿Sonido? ¿Sonido? Grave. La B era grave. Y la era un poquito más audita. A ver, vamos a colocarlo otra vez. O medio, creo. ¿El sonido más agudo de quién es? ¿El primero o el segundo perrito? El primero. Ok, es un sonido más agudo. ¿Verdad? Pero el sonido siguiente ¿es de qué? Ajá, el sonido siguiente, el segundo perro ¿es de qué? Era medio grave. Era medio, era un sonido más tirando al medio. Entonces, vamos a distinguir los sonidos. Otro ejemplo, vamos a distinguir entre sonido A y sonido B. Una cabra es un sonido. A ver, Ale, ¿qué dices tú? Karen, Álvaro, Xiomi, opinen. Grave. Medio. Acuérdense. Bajo. Medio. Agudo. Flauta. Entonces, vamos a aprender a distinguir esos sonidos. Vamos a tener que ponerlo en práctica. Y esto es un sonido medio agudo. Ok. Entonces, vamos a entrenar nuestros oídos a aprender a escuchar, a aprender a distinguir. Vamos con un ejemplo 4. ¿Qué sucede acá? En un sonido A. ¿Qué tipo de sonido es? A ver, ¿qué tipo de sonido es? ¿Distinguen? Grave. No, no es grave. Aunque sean de unas campanadas, está haciendo un sonido agudo. No porque algo sea más duro, tiene que ser más grave. Entonces, eso es lo que les pido. Distingamos los sonidos. No es un sonido grave. Vimos los agudos, los medios, pero volví a los agudos otra vez para que distingan. No porque algo sea mucho más robusto, más duro, tiene que ser grave o tiene que ser más grueso. Vamos a ver el quinto ejemplo. Esto es un ejemplo de cómo suenan ¿Qué tipo de sonido hicimos? ¿Un sonido grave, un sonido medio o un sonido agudo? Agudo. Medio. Agudo. Vamos siempre a lo agudo. Vamos a escuchar otra vez el ejercicio.
Esto es un ejemplo de cómo suenan caras. Entonces, cuando hacemos un sonido de ese estilo, estamos yendo a los agudos. Esto es un ejemplo. ¿Me entienden? Vamos a los agudos. Y los tres nos van a dar una composición. Ahora, este señor. ¿Qué sonido nos dio el señor? ¿Es agudo o es medio o es grave? ¿Qué creen ustedes? Es un sonido, les voy a explicar, es un sonido un poco más medio porque está tirándose hacia cierto ancho de banda. Entonces, en base a estas propiedades del sonido, es donde variamos y distinguimos. Lo que quise hacer en este ejercicio fue distingan los agudos. No porque algo sea grueso, robusto, va a ser un sonido grave. No porque sea grande, va a ser boom. Puede hacer ping con simplemente una campanada. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, tenemos una olla? Una olla nos está emitiendo un sonido. Cualquier metal nos puede emitir un sonido. ¿Escuchan? Entonces, dependiendo de lo que vayamos a transmitir, vienen los sonidos y vamos a producir los sonidos. Ok, voy con este ejemplo. Esta laminita. Para que lo hagan más fácil. Y cómo es la duración del sonido. Para que lo entiendan. La duración del sonido es el tiempo que permanece en la onda sonora. ¿No lo entiendes? Es muy sencillo. Esto es el sonido de un gato. Hemos dicho que la duración es lo que permanece en la onda sonora, ¿verdad? Pues en este caso es lo que dura la onda, es decir, esta parte de aquí. Esta, por tanto, sería la duración de este sonido. Como ves, el maullido de un gato tiene esa duración, pero si golpeo una puerta de madera una única vez, con un sonido algo parecido a toc, esta será la duración. Por lo tanto, la duración de los sonidos puede generar algunos largos y otros más cortos. ¿Pero cómo los medimos? Como medimos el tiempo normal de las cosas, en horas, en minutos, en segundos. En música también es necesario expresar la duración del sonido para saber, por ejemplo, el tiempo que tienes que estar entonando cada nota musical. ¿Cómo se hace? Con las figuras, redonda, blanca, corchea, semicorchea, con los compases o con el tempo. ¿Comprendes ya cómo es la duración del sonido? ¿Está claro hasta acá? A ver, Ale, Xiomi, Álvaro, Mari, Karen. ¿Me escuchan, chicos? Todo está claro, profe, pero mi única duda es entre el medio y el grave. No entiendo cuál es la diferencia entre los dos. El grave se debe escuchar, es algo grave. Un sonido mucho más grueso con una onda senoidal más espesa, más densa. El agudo va a ser, yo no tengo la voz muy aguda, pero lo que quiero expresar es que va a ser siempre agudo, va a ser muy finito y la onda senoidal va a ser muy rápida, ¿me entiendes? Ah, ya, sí, ahora sí entiendo. Entonces, también tenemos que tener la intensidad acústica siempre presente, porque es la cantidad de energía que vamos a medir por unidades de tiempo en una cierta área. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tenemos un sonido audible para nosotros, el ser humano está por encima de los 0 dB. Entonces va desde los 0 dB hasta los 12 dB en análogo y hasta los de 24 decibel en agudo. Pero podemos producir sonidos desagradables para nosotros que pueden ser por sobre los 130 dB y van a ser agudos. Van a ser tan fuertes que nos va a doler la cabeza, nos va a dar náuseas. ¿Por qué? Porque está haciendo que nuestro tímpano, nuestra oreja, nuestra membrana vibre más rápido y nos va a dar una sensación desagradable. Ocurre lo contrario cuando escuchamos sonidos de mar, sonidos de viento, sonidos de pájaro. ¿Han escuchado músicas para dormir? ¿Quién tiene la experiencia de haber escuchado música para dormir? ¿Han escuchado alguna vez música para dormir? Un minutito. A ver, intervengan. ¿Quién me dice que ha escuchado música para dormir?
¿Alguna vez has escuchado música para descansar? No, pero habré visto que en productos para bebés que melodías eh, muy, ¿qué como digo, relajantes o algo Exacto. así. Son sonidos muy acordes en base a ciertas frecuencias que les producen sonidos y sensaciones a nuestro cuerpo. Por ejemplo, acá les pongo algo. A mí me encanta dormir con esta música. Por lo menos la pongo un rato y descanso. Vamos a escucharlo un minutito. Tenemos medios agudos que no molestan, que son agradables a nuestro sentido. Tenemos un sonido de agua, ¿verdad? O sea, como para dormir en los brazos de Morfeo, literalmente. Entonces, en base a esta clase de sonidos, podemos descansar más. Son sonidos agradables para nuestro cerebro. Por ejemplo, otro tipo de música para dormir, vamos a ver. Por ejemplo, me acabas de poner el sonido para bebés. ¿Qué nos produce una sensación de sonido para bebés? Son sonidos agradables, son sonidos de mar, de ríos que están transcurriendo. Yo creo que Karen ya se me quedó dormida porque Karen tenía sueño, ¿verdad, Karen? Sí, ya durmió. Carlitos, no escuché bien. ¿Te me dormiste con los sonidos para bebés? No, Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este tipo de sonidos nos dan una sensación de tranquilidad, una sensación de fluidez, de armonía. Lo mismo pasa cuando tenemos sonidos muy estridentes que nos alteran, nos ponen eléctricos. Por ejemplo, sonido más fuerte, o sonidos más calmantes, o sonidos medios. Eso lo vamos a aprender a utilizar en televisión y en todo nuestro medio audiovisual. Como les comenté, nosotros tenemos una membrana. Esta membrana va a hacer que el sonido entre y salga. Podemos tener sonidos más gruesos, como pueden ser un tambor, o sonidos más agudos, como puede ser un diapasón. Entonces, en base a esto, nos vamos a ir viendo cómo medimos los sonidos en base a dB. Sirenas y alarmas, discotecas y bares pueden ser un poco más audibles, podemos percibirlas, pero son equivalentes a explosiones, a despegues de aviones, a disparos de fusil. Aparatos personales de música son, porque lo tenemos metido en los oídos todos los días, no le suban volumen full a sus aparatos, escuchan una música moderada. Primero por su seguridad personal, porque van cruzando una calle, los atropellan y buenas noches. O simplemente porque se están dañando los tímpanos y los diapasones internos. Entonces, estos sonidos pueden ser muy equivalentes a una sierra de cadena, una perforadora, un patio. Sonidos muy desagradables que aunque los escuchen agradablemente en sus audífonos, pueden estar influyendo hasta en su sordera cuando estén viejitos, ¿ok? Circulación de automóviles, cuando lo escuchamos a lo lejos, es igual que una aspiradora, o una lavadora, chaca, 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 chaca. Entonces, siempre va a estar perturbando. Y sonido de palabras susurradas o gritadas puede ser un estudio de grabación, puede ser un umbral de perfección para nuestros oídos para tener un sonido adecuado. No tenemos que estar con un poque para ver de verdad ser placentero con lo que estamos escuchando. Como les comenté, tenemos amplitud, que es donde viaja el sonido de arriba a abajo, en una onda senoidal muy larga, o longitud, dependiendo de cómo sea nuestro sonido más grave, va a ser más amplia nuestra onda, o si es más pequeña, más aguda, va a ser más pequeña y más rápida. Va a cambiar entre la amplitud y longitud. Vamos a ver este videito por acá.
Los sonidos son producidos por vibraciones. Una vibración es el movimiento de un objeto hacia adelante y hacia detrás. Cuando hablas, las cuerdas vocales de tu garganta producen vibraciones. Solo puedes oírlas cuando los sonidos llegan a tus oídos. Pero, ¿cómo se propaga la energía del sonido? ¿Quieres saber cómo funciona? Ven a conocer al Dr. Suk. Objetivo: aprender cómo se propaga la energía del sonido. La energía del sonido se transmite en forma de ondas sonoras. Hay dos tipos principales de ondas: ondas transversales y ondas longitudinales. Veamos cómo se propagan las ondas. Utilizaremos un muelle para estudiar los dos tipos de ondas. Emily está sujetando un extremo del muelle, mientras que el Dr. Suk sujeta el otro extremo. Con un golpe seco de la muñeca hacia arriba, el Dr. Suk ha enviado energía a través del muelle. Fíjate cómo se mueve el muelle. Esta es una onda transversal. En una onda transversal, las partículas vibran en ángulo recto en relación con la dirección de la onda. La onda viaja del Dr. Suk hasta Emily y viceversa. Ahora veamos el aspecto de una onda longitudinal. Emily está sujetando un extremo del muelle y el Dr. Suk está estirando del otro extremo hacia sí mismo. Después lo empuja hacia Emily. Si te fijas bien, podrás observar cómo algunos de los aros del muelle se agolpan y después se separan lentamente. Esto ocurre porque las vibraciones son paralelas a la dirección de la onda. Si la onda se mueve de izquierda a derecha, las partículas vibran también de izquierda a derecha. Esta es una onda longitudinal. Las ondas sonoras son ondas longitudinales. Estas ondas viajan a diferentes velocidades en diferentes medios. Un medio puede ser sólido, líquido o gaseoso. Echemos un vistazo a lo que ocurre. En un sólido, las partículas están muy cerca unas de otras. La energía del sonido se va moviendo a medida que unas partículas van golpeando otras partículas. Como las partículas están tan cercas unas de otras, el sonido viaja más rápido a través de un sólido. Si nos fijamos en las partículas de un líquido, podemos ver que están un poco más separadas que las de un sólido, por lo que la energía sonora tarda un poco más en propagarse a través de un líquido. Ahora mira las partículas de un gas. Están mucho más separadas y por esta razón el sonido se propaga más lentamente a través de ellas. Ahora sabemos cómo viaja el sonido a través de los diferentes medios. La vibración de las partículas produce ondas. La longitud de onda es la distancia entre dos compresiones o rarefacciones consecutivas. El número de ondas que pasa por un punto en un segundo se llama frecuencia y se mide en hercios. Las ondas sonoras se propagan en todas las direcciones. Ok, antes de llegar a este punto, ya lo voy a repetir un poquito para que entiendan. ¿Han entendido el video hasta acá? ¿Han entendido todo el taller hasta acá? Ale, Xiomara, Álvaro, Karen. Hey. ¿Han entendido todo? ¿No tienen preguntas? ¿No tienen dudas? Oh, claro, Carlitos. Ok, Ale, Xiomara y Álvaro. Todo claro. Sí, profe, todo bien. Ok, muy bien. ¿Por qué paré el video acá? Antes de que vayamos a esta parte del video, quiero explicarles algo que pasó al principio, que es cómo llegan estas ondas hasta nosotros. Y cuando hablamos de longitudinales y transversales, fíjense lo que ocurre en esta parte del proceso, y si los que puedan comprar un juguetico de esto que no debe costar tan caro, van a experimentar y así viajan las ondas. Igual así viaja la luz. Mientras que el Dr. Suk sujeta el otro extremo.
Con un golpe seco de la muñeca hacia arriba, el Dr. Suk ha enviado energía a través del muelle. Suk ha enviado energía a través del muelle. Suk ha enviado energía a través del muelle. Ok, ¿qué sensación tuvieron? ¿Qué observaron en esta repetición que acabo de hacer un par de veces? ¿Xiaomi? ¿Ale? ¿Qué observaron? Una imitación de las ondas. ¿Una? Imitación de las ondas. O un retroceso de las ondas. Estamos viendo la imitación de las ondas, cómo va variando en base a esta espiral. Pero ¿qué sucede? Fíjense bien en la imagen. ¿Qué sucede? Extremo del muelle, mientras que el Dr. Suk sujeta el otro extremo. Con un golpe seco de la muñeca hacia arriba, el Dr. Suk ha enviado energía a través del muelle. Con un golpe seco de la muñeca hacia arriba, el Dr. Suk ha enviado energía. ¿Qué sucedió? A ver, ¿alguien lo notó? Sí, o sea, se fue y regresó. Un rebote o algo así. Ese es el ejercicio. La onda fue y regresó. Fíjense. Ella va, y regresa. Eso se le llama rebote, eco o incluso reverberación. Por eso les paré el video acá. Cuando nosotros emitimos sonidos en una montaña o cuando el sonido choca y se regresa, estamos haciendo un eco, estamos haciendo una reverberación. Reverberación se aplica tal vez más a estudio o incluso en una montaña. Vamos a ver el ejemplo acá. El sonido puede ser reflejado. Esto ocurre cuando rebota contra una superficie sólida. El reflejo de un sonido se llama eco. El reflejo de un sonido se puede utilizar intencionalmente para detectar la profundidad del suelo del mar. Increíble, ¿verdad? Resumen. Los sonidos son producidos por vibraciones. Las cuerdas vocales producen vibraciones cuando hablamos. Hay dos tipos de ondas, las ondas transversales y las ondas longitudinales. En una onda transversal, las partículas vibran en ángulo recto en relación con la dirección de la onda. En una onda longitudinal, las vibraciones son paralelas a la dirección de la onda. Las ondas sonoras son ondas longitudinales. El sonido se propaga más rápido a través de los sólidos. La longitud de onda es la distancia entre dos compresiones o rarefacciones consecutivas. El número de ondas que pasa por un punto en un segundo se llama frecuencia y se mide en hercios. Ok, entonces sabemos ya cuál es la amplitud de onda, la amplitud de medida de onda y la amplitud baja. Esto va a ser un eje de equilibrio, como les repito, apréndanse. Mientras más rápido sea esto y más pequeño, va a ser más agudo. Mientras más sea la amplitud y la longitud, va a ser más lento y va a ser más grave. Nos permite distinguir sonidos, si el sonido es fuerte, si el sonido es agudo o de qué forma. Hablemos un poquito del timbre. A ver, Ale, defínenos por ahí qué es lo que es el timbre. ¿Ale? ¿Alejandro? Sí. Ajá, a ver. Sí, timbre. Es una cualidad que permite distinguir dos sonidos de igual frecuencia e intensidad, emitidos por distintas fuentes. Como la frecuencia de un sonido en general no es única, sino que hay una fundamental y otras de menor intensidad. El timbre se relaciona con las intensidades y variedades de esas otras frecuencias que acompañan a lo fundamental. Entonces, cuando hablamos de timbre, hablamos tal vez de timbre de voz, de frecuencia. Seguimos hablando y vamos a ver cómo se miden estas frecuencias. Cómo van a ser los agudos, cómo va a ser la amplitud. Esto ya lo vimos más o menos por encima, pero lo voy a colocar, no por encima, lo vimos anteriormente, pero le voy a colocar este pedacito de acá para que distinga. Igual pasa con las notas de voz cuando estudiamos música o cuando estudiamos no solo de voz, de sonidos instrumentales. Vamos a ver por qué se distinguen los sonidos instrumentales y cuál es la longitud, cuál es la amplitud de onda en base a esto. Aunque dos distintos instrumentos musicales estén tocando una misma nota y a un mismo volumen,
Tenemos dos instrumentos distintos haciendo la misma composición, tenemos las mismas notas, tenemos el mismo volumen, pero el timbre es distinto. Vamos a ver con otro ejemplo acá. El timbre es la cualidad que permite que podamos distinguir los diferentes sonidos. Según afirma el teorema de Fourier, esto es debido a que un sonido no está compuesto por una sola frecuencia, sino por la suma de varias frecuencias que son múltiplo de su frecuencia fundamental, a las que se denominan armónicos. La cantidad e intensidad de armónicos que genera cada tipo de instrumento musical o cada sonido en particular son las que hacen posible que podamos distinguir entre varios sonidos de una misma frecuencia y amplitud. Entonces, lo mismo que aplica para esto, aplica en efectos acústicos, aplica en nuestras voces. Yo creo que yo no tengo el mismo tono de voz que puede tener Xiomara, que puede tener Karen, que puede tener Álvaro o que puede tener Ale. A ver, hagamos un ejercicio. ¿Quién tiene la voz más grave acá? De nosotros. ¿Quién tiene la voz más grave? Hablemos, chicos. Xiomi, Ale, Karen, Álvaro. Creo que Álvaro. Álvaro, habla. Álvaro. Sí, ¿de verdad creen que tengo una voz grave? Sí, tiene una voz así como de locutor intenso, de eso que hacen las noches más románticas, los viernes en la noche, ¿verdad? O puedes tener una voz tal vez de término medio. Vamos a hacer el ejercicio, a ver, Álvaro. Álvaro, haz una voz grave en sonido. Como de esta manera. ¿Ah? Ya, pero ¿qué quieren que diga? A ver, voy a intentar leer algo, pero... A ver, haz una nota. Haz una voz media. Una voz media, a ver. Con el mismo tono. A ver, grave sería... media... ¿Y agudo? A ver... Exacto. Algo así. Bien. Ahora vamos a hacer el ejercicio todo. A ver, Karencita, hazlo tú. ¿Yo hago qué hago? Hablo en una tonada. No escuché, ¿qué? Un sonido grave en una tonada. A ver, es un sonido grave. Te quedaste como pensando en medio por ahí. A ver, engola la voz. A ver. No me sale. No me sale, Carlito. Un sonido medio ahora. Ok, muy bien. ¿Y un sonido agudo? Tampoco me sale. Exacto, eso es un sonido agudo. Entonces, para Xiomara y para Ale, ¿qué es lo que sucede? Álvaro tiene las cuerdas vocales un poco más desarrolladas porque es niño y puede hacer sonidos graves más fácil, pero Karen le cuesta más. Yo estoy seguro que tal vez les puede costar a ustedes, o si ustedes pueden ser barítonos o pueden ser cantantes, capaz me van a sacar un sonido grave. A ver, Xiomara o Ale, háganme un sonido grave. ¿Quién se atreve? A ver, voy a intentar. Okay. Ok. ¿Y un sonido medio? Creo que es muy parecido al anterior. Ok. ¿Sí? ¿Y un sonido agudo? Exacto. Eso vamos a intentarlo. Vamos a hacer ejercicios de voz. Y ustedes lo van a necesitar porque cuando tengan que hacer locuciones para sus productos, van a tener que aprender a locutar y van a tener que desarrollar las cuerdas vocales para ciertas actitudes. Yo recomiendo siempre para los chicos de locución, ¿qué hacen? Hacen sonidos medios, graves. Sonido medio, sonido agudo.
Entonces, vamos jugando, vamos educando nuestras gargantas para poder llevar una voz más agradable a nuestros espectadores. Ahora, yo este sonido que acabo de emitir ahorita como ejercicio, como Ale no se va a salvar, quiero que lo haga. Entrenen su voz. A ver, Ale, ¿te atreves? Ale. ¿Pero qué digo? Ok, haz una tonada. Es grave. Medio. Agudo. ¿Cómo te sale? Ajá, bien, muy bien. Agudo. Medio. Medio no sé. A ver. Exacto. Ahora haz los tres sonidos. Exacto. Cuando estamos entrenando nuestras cuerdas vocales, y puede parecer muy gracioso, estamos ecualizando, estamos ajustando nuestras cuerdas vocales para leer mejor, para producir mejor. Entonces, en estos sonidos, así como lo hacen los cantantes, ustedes lo tienen que hacer para hacer una locución. ¿Y qué es lo que les sugiero después? Después que hagan los graves, medios, agudos, váyanse entre los graves y los agudos. O sea, en vez de ser vamos, entonces eso les va a producir en sus cuerdas vocales que las glándulas salivales tengan las actitudes necesarias para realizar una locución. Van a ser graves y agudos. Los medios ya van a pasar por nuestra cuenta. Y es súper importante que lo aprendan. Voy a echarles el cuentico del efecto acústico y vamos cortando porque tengo que ir al otro taller ahora, pero ¿qué es lo que hace el efecto acústico? Nos hace fenómenos que pueden ser importantes para la ecualización, para la mezcla, para propagar nuestra onda sonora. El eco es la repetición del sonido, como se los expliqué anteriormente, y vamos a ver un ejemplo. Una vez que este se refleja frente a una pared, frente a una montaña, él va a regresar a nosotros. Entonces, ¿qué es el eco? El eco, vamos a emitir un sonido, va a rebotar y al nivel de origen y se va a regresar, como lo vimos en el serpentín. Es una voz emitida y el eco es el que viene de regreso. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de eco. A ver, su volumen y su volumen por acá. O sea, imagínense la distancia que hay para que el sonido rebote en la montaña y se regrese. Hay un tiempo de reverberación en nuestro regreso. Lo distinto de la reverberación es un fenómeno derivado de la reflexión del sonido y se produce en espacios cerrados. Ok, cuando tenemos un eco lo podemos hacer en espacios abiertos, cuando rebota en una montaña y se regresa. Pero en el reverb, que es lo que estamos haciendo, una prolongación del sonido que se va extinguiendo originalmente del principal. Vemos un ejemplo acá de una sala de reverberación. Pero el objetivo era que la oyeran, ¿no? Que oyeran la reverberación, por eso hemos entrado unos, porque si entramos ahora entre los dos y veréis cómo se acaba todo el efecto. Claro, esta sala tiene esa reverberación porque tiene mucho volumen y no tiene nada de absorción. Nosotros ahora en este caso tiene del orden de 15 segundos de tiempo de reverberación en bajas y en altas frecuencias, como el aire absorbe, pues unos 2 segundos. O sea que en teoría a lo mejor sería hacer un grave, ¿no? Sí. Ven, hacemos un vibrato, es distinto al eco que va, regresa. Aquí estamos reverberando, estamos multiplicando nuestro sonido. Y es lo que hacemos en una sala de reverberación. Va a rebotar en varios sitios. Por eso las guitarras eléctricas pueden tener un tipo de sonido. Hay una serie de condiciones de cómo van a ser la reverberación y cómo va a ser el eco. Vamos a poner un ejemplo acá de eco otra vez. Barranco y gritas, ¡hola! ¡Hola!
y escuchas tu voz 1 o 2 segundos más tarde, es un ejemplo de eco. Una sala de reverberación va a ser distinto. Pueden existir múltiples reflexiones del sonido a medida que rebota en paredes, pisos, techo o cualquier objeto sólido. Cuando el sonido se encuentra con cualquier obstáculo, puede reflejarse como cualquier otra onda mecánica lo haría. Así es como se produce el eco. En un lugar grande y cerrado, como por ejemplo una habitación vacía o un polideportivo, muchas de las reflexiones del sonido con las paredes y el techo se superponen y producen un efecto en el cual percibimos que el sonido parece durar más tiempo, lentamente desvaneciéndose. A esto se le conoce como reverberación. Esto es un ejemplo de reverberación. Actualmente, Estos efectos de reverberación o eco lo podemos simular en salas de postproducción. Lo ideal es que siempre los produzcamos. El sonido, así como las imágenes, así como la iluminación, así como sus guiones, lo ideal es que ustedes los produzcan desde cero. Son más enriquecedores, son más bonitos. Me voy a adelantar un poquito antes de los micrófonos, chicos, para que vean sonidos y cómo podemos producir incluso los sonidos. Antes de irme a los micrófonos. Los micrófonos los vamos a ver en el taller siguiente, pero tenemos un sonido de un saxo. ¿A qué le suena esto? ¿Qué tipo de sonido acabamos de escuchar? ¿Un sonido bajo, medio, agudo? Medio. Medio, bajo y agudo. Estamos jugando, o medio bajo, medio y agudo. Estamos jugando con 3 tipos de sonido. Cuando escuchamos un sonido de un violín, ¿qué escuchamos? ¿Qué tipo de sonido escuchamos con el violín? Ale, Karen, Xiaomi, Álvaro. Medio y agudo. Agudo. Más agudo. Nos vamos a ir más al agudo. Tan. Ese tan es el agudo que vamos a producir. Ahora, estos sonidos los podemos producir para cualquier sensación. Así como les puse el ejemplo de una canción infantil o de un sonido de tranquilidad, podemos producirlos para terror, para miedo, para destabilizar, ¿sabes? Entonces, ¿cómo producimos estos sonidos? Pueden venir en medio, agudo y grave. Sonidos tal vez que no nos gusten escuchar, pero que nos van a dar sensación de terror o alegría. Son sensaciones lo que queremos transmitir. Entonces, el sonido es súper importante para sus producciones y ustedes, como les acabo de decir, los pueden producir. Hay gente que se dedica, hay personas y sonidistas que se dedican a captar sonidos, sonidos de ambiente, sonidos de alegría y hacen bibliotecas para transmitir. Aquí les puse un ejemplo, por ejemplo, de cómo podemos producir sonidos tal vez de terror. Y hay instrumentos, ¿ok? Aquí abajo todos flotamos. Ven conmigo, tú también flotarás. Ese efecto. Podemos producir ese tipo de sonidos. Hay instrumentos que se dedican a hacer sonidos para cada ocasión, por ejemplo, A ella
Hagan el experimento, incluso con ollas en la casa. Graben en su celular, métanle reverb, métanle eco. ¿Ves? Se ve que hacerlo interesante. Hagan experimentos ustedes mismos, como les digo, hay instrumentos que se dedican para esto, pero ya queda de parte creativa de ustedes cómo ustedes pueden utilizar los elementos. Ya lo vieron ahorita en pantalla. Voy a retroceder un tantito. ¿Me escucha Xiaomi, Ale, Karen, Álvaro? ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. Ok, vamos a hacer un ejercicio para culminar. Cierren los ojos. Imagínense que están en un bosque oscuro, pero cierren los ojos, no vean la pantalla. De hecho, voy a apagar el screen. ¿Ok? Imagínense que están en un bosque oscuro. ¿Ok? Y van caminando solos. No tienen amigos, no tienen a nadie y están a la luz de la luna. Cierren los ojos, imagínense. Es un ejercicio. ¿Me estás escuchando, Ale? Alejandra. Sí, lo escucho. Ok, cierra los ojitos. Imagina que estás en un bosque oscuro con frío caminando bajo la luz de la luna. Lo mismo para Karen. ¿Me escuchas, Karen? Karen. Ok, imagínense eso. Ok, vamos en 3, 2, 1, cerramos los ojos. Nos transportamos a una escena de un bosque oscuro con luz de luna caminando con mucho frío. ¿Ok? ¿Están en la situación? ¿Están audiovisualmente metidos en la escena? Digan sí o no. ¿Ya? Ok. Ok, disculpen chicos, se me salió. Vamos a cerrar los ojos para hacer el último ejercicio por hoy. ¿Están? Digan sí, todos. Sí. Sí. Cerremos los ojos, hagamos el ejercicio. Parece algo tonto, pero no lo es. Es un ejercicio. Cierren los ojos, estamos en un bosque oscuro a la luz de la luna. Y comienza nuestra música. No escuchamos a nadie, simplemente los sonidos. Perciban los sonidos. El próximo vídeo de Karen, ¿verdad? Ok, ¿qué se imaginaron en la mezcla? Aunque se nos metió por ahí el señor del YouTube. Estaba en una sensación de frío, los va a ayudar, los va a transmitir. Y después puede venir una sensación de terror. Entonces, en base a las mezclas que ustedes vayan haciendo, como ustedes se imaginen las situaciones, lo mismo le van a transmitir a sus escuchas, les van a transmitir a sus televidentes. ¿Entendieron? ¿Hicieron el ejercicio por lo menos? Sí, lo hice, pero no me puedo concentrar porque hay mucha bulla alrededor de mi casa. No te preocupes. Hazlo, busca les voy a mandar igualito por los grupos estos audios, cierren los ojos y se concentran y traten de situarse en un lugar. Cuando hagan eso, ustedes se van a transportar tanto auditivamente como visualmente, como sensorialmente, porque se van a imaginar hasta el tipo de iluminación que quieren recrear. Y en eso consiste nuestro trabajo, en recrear este tipo de productos para ofrecérselos a un público. ¿Ok? Entonces, dicho esto, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Alejandra, Alexandra, Karen, Xiaomi, Álvaro, ¿dudas? Sí, se entendió, Carlitos. ¿Perdón, Karen? Sí, se entendió, Carlitos. Ok, chévere, qué chévere explico yo.
Me merezco un Oscar, un Emmy. Pam, para, pam, 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 pam. ¿Cierto? A ver, Xiomara, Alejandra, Xiomara, Álvaro, ¿dudas? No, todo claro. Muy bien, nos vemos los que van a entrar a las 5 de iluminación. Voy a continuar la clase de ayer. Si no, nos vemos la semana que viene. ¿Les parece? Sí. Chévere, muy bien. Los felicito. Gracias por su atención y suerte en las clases de la semana, ¿ok? Gracias, profe. Carlitos. Nos vemos a las 5. Vale, chévere. Gracias.